Se trata del economista Guillermo Noboa, representante del Ministerio Coordinador de la Política Económica. Guillermo es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El economista Noboa tiene experiencia también como consultor económico MIPYMES. El economista Guillermo Noboa nos acompaña con el tema Estructura del sector financiero en el Ecuador y el panorama regulatorio. Bienvenido. Buenos días con todos y con todas. A nombre del Ministerio Coordinador de Política Económica queremos agradecer la invitación, principalmente en nombre del ministro Patricio Rivera, que hace 2 días estuvo por acá en Guayaquil en la socialización del Código Monetario. ¿De qué vamos a hablar esta tarde o esta mañana todavía? Es principalmente sobre el desempeño que ha tenido el sector financiero en la economía estos últimos 7 años, pero también entendiendo desde el panorama monetario, para ver cómo se ha vinculado esto con la producción, con la política pública de utilizar la herramienta de la banca pública para una mejor colocación del crédito. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido estos últimos años? Aquí podemos observar los agregados monetarios. Podemos ver cómo ha venido creciendo tanto el M1 y el M2, que vienen a ser la liquidez de la economía y la oferta monetaria. Pero esto, ¿qué nos está diciendo? Por ejemplo, en estos baches estamos viendo la crisis del 2008, la crisis financiera. Vemos que durante el año 2012 y todo el 2013 tuvimos una desaceleración económica y empezamos a observar que a partir del año 2014 se evidencia una recuperación. Esto podemos verlo a nivel mensual como trimestral, pero esta lámina nos evidencia más claramente, dado que estamos relacionando con el PIB. De acuerdo a las últimas cifras del Banco Central, donde se evidenció un PIB de un crecimiento del 9%, también tenemos un crecimiento en un periodo posterior de la M1, que es la oferta monetaria, y por otro lado tenemos el mismo comportamiento del M2 de la liquidez doméstica. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto y para qué enseñamos esto? Si utilizamos como una herramienta de predicción o de política, podríamos fijarnos en la M1 o en la M2 principalmente y tomar medidas anticíclicas y un poco adelantadas, al menos de un trimestre, para saber qué es lo que va a pasar principalmente con el PIB. Y es lo que se hizo en estos años. Por ejemplo, en el 2009 se tomaron medidas anticíclicas para contrarrestar los efectos de la crisis financiera. Entonces tomamos las medidas aquí y los efectos se vieron por acá. Entonces tuvimos una alerta en función de esta variable. Pero ¿para qué también nos sirve esto? Entendiendo lo que pasa en el sector monetario, vamos a ver lo que pasó en el sector financiero, principalmente en la banca pública. ¿Qué es lo que concluimos aquí? Que ha habido una desaceleración económica en los 2 últimos años y estamos saliendo del hueco. En función de los agregados monetarios, ¿qué tenemos a continuación? La profundización financiera. Esto básicamente nos está diciendo que hay un mayor acceso a servicios financieros, principalmente bancarios, por parte de la población. Pero también podemos aquí tener una idea de que hay una desaceleración en los 2 últimos años. Si bien veníamos creciendo desde el 2007 a tasas altas, principalmente por el crédito de consumo, un mayor acceso al crédito de consumo, este se desaceleró desde octubre del 2011 y esto se viene evidenciando también en cada año. Desde el 2012, 2013, 2014 vemos que hay una desaceleración de esta variable. No está mal, pero estamos creciendo lentamente. Esto de aquí es parte de lo que se quiere contrarrestar con las medidas de política monetaria, principalmente a través del código. Entonces esto debería crecer mucho más fuerte. En Chile estamos hablando que esta variable alcanza un 70%, en Argentina un 50%, en el Brasil 80%, pero cabe recordar que allá tienen mercados de valores bastante desarrollados, aquí no tenemos nada de mercado de valores.
Una vez visto esto, procedemos a ver lo que pasó con el volumen de crédito. Este es el crédito total del sistema a mayo, entre enero y mayo de cada año. Tenemos la información desde el 2008. Aquí podemos apreciar los picos que tuvimos en el 2010, 2011. Acá tenemos una desaceleración fuerte, pero son tasas bastante interesantes. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que en el 2010 y 2011 crecimos demasiado, que es casi imposible volver a crecer a estas tasas. Porque aquí tuvo acceso al crédito muchas personas que nunca fueron consideradas dentro de la base de crédito, fueron consideradas acá y se está manteniendo esta base, pero es bastante difícil mantener esos niveles de colocación. En función del PIB podemos ver que hemos crecido, pero como les digo, esta desaceleración derivada del ciclo económico hizo que baje levemente. Cuando queremos enfocarnos a nivel de todo el sistema y ver por cada segmento de crédito, nosotros tenemos aquí 4 segmentos de crédito: el comercial, el de consumo, el de vivienda y el microcrédito. La banca está enfocada principalmente en el segmento comercial y en cualquier país es lo lógico, es lo normal. A través de este segmento se apoya a la parte productiva de la economía. Actualmente el segmento comercial al segmento comercial se está dirigiendo alrededor del 60% del crédito total. Entonces lo que podemos ver es que entre enero y mayo del 2014 hemos colocado alrededor de 6.500 millones de dólares en economía a través del segmento comercial como sistema financiero total. La banca pública, si bien ha tenido una participación de alrededor del 30% de esta cartera, antes del 2008 esta participación era bastante baja. Esta participación se deriva principalmente de lo que ha hecho la Corporación Financiera Nacional, de lo que ha hecho el BEDE, de lo que ha hecho BNF principalmente. ¿Qué es lo que ha pasado con el segmento de consumo, que es el más apetecible por todo el sistema financiero? Es el crédito que se recupera de manera más pronta, que tiene un alto riesgo, pero tiene una tasa más atractiva para todos. Este es el segmento que ha crecido más y el que contribuyó a que la variación de los años del 2010 y del 2011 sean las más grandes de toda la historia. Ahora ha tenido una contracción bastante importante. ¿Por qué? Porque se tomaron medidas igual para combatir el sobreendeudamiento a través de regulaciones de la Superintendencia de Bancos, a través de medidas de política del Ministerio Coordinador. Entonces esto ha hecho que se desincentive un poquito el crédito de consumo. Además, no es saludable para ninguna economía que la gente esté sobreendeudada. Entonces esta variable también consideramos que es de cualquier manera que esté un poco baja, no crezca demasiado. Ahora pasamos a ver lo que hizo el sistema financiero en cuanto al segmento de microcrédito. El segmento de microcrédito, si bien tiene las tasas más altas de interés, con alrededor de 25, 27 puntos, es de los segmentos más riesgosos. Entonces, este segmento genera para las instituciones bastantes costos, genera pérdidas bastante grandes, entonces hay que ser muy especializado para poder ingresar en este segmento. La banca pública ha ingresado a través de este segmento con el Banco Nacional de Fomento, principalmente con el CDH, que es el Crédito de Desarrollo Humano, que es prácticamente un avance en efectivo de todas las colocaciones apalancado en el bono de desarrollo humano. Entonces una persona que tiene acceso al bono de desarrollo humano puede también tener acceso a un crédito de desarrollo humano, que es 24 mensualidades del bono adelantado. Entonces se lo viene amortizando mes a mes y es una herramienta que la gente la ha utilizado de buena manera, principalmente en el área rural. Y sí, el último es otra historia, es el segmento de vivienda. ¿Qué pasó aquí? Que a partir de octubre del 2010 empezó a funcionar el banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, y este banco es el que domina el mercado actualmente con más del 60% de las colocaciones. ¿Por qué domina el mercado? Porque tiene una tasa más atractiva, porque tiene un plazo mejor y porque
te permite un mayor acceso a través de las garantías que uno mismo tiene en la seguridad social. Si bien los últimos meses hubo, se evidencia aquí, una desaceleración, esto no es por un problema de flujo ni nada de eso, sino es un cambio en la instrumentación financiera, porque después del mes de diciembre se terminaron los contratos con Tata, que era quien instrumentaba el crédito, tuvieron que volver a tomar el contrato con ellos mismos y a partir del mes de mayo está el BIES haciéndose cargo de la instrumentación en su totalidad. Entonces toma tiempo hasta volver a que el sistema funcione bien, que se descargue todas las cosas. Entonces por eso había una desaceleración, más no por nada que tenga que ver con el ciclo ni algo que tenga que ver con el BIES. El BIES está en toda la capacidad de seguir otorgando el crédito hipotecario, que es uno de los mejores productos que tiene el BIES. Visto el panorama, visto el panorama financiero, ¿cómo está? Los cuatro principales segmentos de crédito en la economía que son dictados por la Superintendencia de Bancos de esta, y hay otro catálogo de segmentos de crédito dado por el Banco Central, donde se utilizan 8 subsegmentos, que es simplemente en función de los montos que uno pide, de la capacidad de endeudamiento. Entonces hay otro mecanismo de segmentos. Pero visto cómo se ha comportado el volumen de crédito, las variables monetarias, podemos decir que luego del 2011, que hubo una expansión bastante alta del crédito, principalmente el consumo y principalmente el comercial, el 2012 y el 2013 fueron unos años no de recesión, no de decrecimiento, pero sí de desaceleración. Luego de haber pasado ese valle, estamos saliendo nuevamente con las políticas monetarias y las políticas financieras de inclusión financiera, de inclusión económica y de fortalecimiento del crédito a través de la herramienta que tiene el gobierno central, que es la banca pública. ¿Y qué tenemos en la banca pública? Actualmente, antes del código, tenemos 5 instituciones, que son la CFN, la Corporación Financiera Nacional, BNF, Banco Nacional de Fomento, el BEDE, Banco del Estado, el IES, que es el Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos, y el BEB, que es el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Esa es la estructura actual de la banca pública. Ya hay procesos de redimensionamiento dentro de la banca pública, principalmente en el BEB y principalmente en el IES. En el Código Monetario Financiero, el BEB ya entra en liquidación, el IES también, pero ya eso está funcionando desde antes. Y les voy a explicar cómo. Primero entendamos qué es lo que hace cada institución pública. ¿Qué es la CFN? Es el Banco Comercial del Estado. Es el banco que se dedica principalmente ahora a apoyar el cambio de la matriz productiva para los empresarios, para la gente que tiene más vínculo con las industrias básicas, con el área agropecuaria y con los servicios de conocimiento. En específico ciertos servicios que están priorizados por la vicepresidencia, por la Secretaría del Cambio de la Matriz Productiva. Pero esto ya viene funcionando, no está solamente escrito en un papel. La CFN tiene herramientas como el Fondo Nacional de Garantías, que recién fue instrumentado, que con un fideicomiso de 170 millones permite apalancar las operaciones de gente que no tiene acceso a la banca normal y que necesita garantías. Entonces la CFN pone la garantía y el pequeño productor, el mediano productor puede acceder a un crédito de la banca normal, esto a través de segundo piso. ¿Qué hace el BIES? El BIES, ya les explicaba, es el principal fuente de ahorro del Ecuador. Tiene los ahorros obligatorios de toda la parte formal de la economía. Está apoyando con el 50% de sus inversiones al presupuesto general presupuesto general del Estado, que eso es lo normal, está constituido en la ley. El otro 50% de las inversiones está
entre los préstamos hipotecarios, los préstamos quirografarios y también las inversiones estratégicas como Campos Pañacocha, en hidroeléctricas y que son seguras para la rentabilidad de la institución. ¿Qué hace el BNF? El BNF, si bien es una parte importante de la política pública de crédito, es el punto más bajo también del Estado. El BNF tiene que orientar su atención principalmente hacia la parte agrícola del país. Y en la nueva estructura del cambio de la matriz productiva tiene específicamente unas directrices, como es apoyar al café arábigo, el cacao fino de aroma y dos más que se me escapan. Pero el BNF tiene una estructura operativa bastante pesada que lo ha hecho que sea difícil la colocación de crédito, y más que la colocación de crédito, el seguimiento y al final también la recuperación de esos montos. El BEDE es el banco de los GATS, es el banco de los gobiernos autónomos descentralizados. Está encargado principalmente tiene algunas otras líneas, pero principalmente está encargado de las líneas prosanitarias y de vialidad. Es decir, que debe cumplir con los requerimientos de alcantarillado, de agua, de relleno sanitario que tienen los GATS. Este es un banco que su naturaleza no depende tanto de un ciclo económico, sino depende de la eficiencia que tienen los GATS para ir a pedir el crédito, para hacer el seguimiento, para hacer el proyecto. Entonces, es un banco estratégico para los GATS y que también va a ser repotenciado de una manera bastante fuerte con las medidas del Código Monetario, con las nuevas directrices que se ha tomado en cuestión de los GATS. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el BIES? El BIES formalmente entra en funcionamiento en octubre del 2010. Estos son los volúmenes de crédito de sus préstamos quirografarios e hipotecarios. Y vemos cómo marcó territorio en el mercado ecuatoriano financiero, pasando de 1.255 millones de dólares en el 2010 a colocar 2.653 millones en el 2003, y lo que va del primer cuatrimestre colocó 907 millones. Esto se divide prácticamente en la mitad, 1.300 millones fueron para préstamo quirografario y 1.300 para préstamo hipotecario. ¿Cuál es la ventaja del BIES? Que es su naturaleza, por ser una banca de inversión, al poner sus inversiones a través de estos créditos están prácticamente garantizados, no hay mucho riesgo, es un riesgo mínimo. ¿Por qué? Porque para pedir un préstamo quirografario yo necesito tener fondos de reserva o fondos de cesantía. Esto se apalanca, estos montos permiten que yo saque el crédito que tenga por ese valor. En cuanto al préstamo hipotecario, se instrumenta a través de una hipoteca de la casa y no hay un mayor riesgo. ¿Qué es lo que ha pasado con la CFN? La CFN venía colocando entre el periodo 2001 a 2006 montos inferiores a los 100 millones en promedio. A partir del año 2007 incrementa su colocación, principalmente apoyado por alianzas estratégicas, como por ejemplo con el Banco del Pacífico. Con el Banco del Pacífico tienen alianzas estratégicas para colocar a través de segundo piso líneas como crédito forestal, como el factoring, que permite que las empresas reciban o bien un flujo de caja que necesitan para su capital de trabajo o para inversiones ya de más largo plazo que la banca formal, que la banca privada no puede prestar. Y no es tanto por el hecho de que no puede prestar la banca privada, sino que es por la estructura de captaciones que tenemos en el país. Las captaciones o los depósitos son muy de corto plazo, por ende es muy arriesgado prestar a muy largo plazo. ¿Qué tenemos por el lado del BNF? El BNF siempre ha sido el banco estrella en el gobierno central, mucho antes de este gobierno. Siempre ha sido el banco que más colocaba, inclusive más que la CFN, como podemos ver. En el 2006 colocaba la CFN 161 millones y el BNF colocaba ya 207 millones.
Tuvimos la explosión a partir del año 2008, principalmente con el CDH. El CDH se colocaron a través de microcrédito alrededor de 400 millones. Pero esto es más o menos como una tarjeta de crédito que ocupé mi cupo y ya no podía sacar más. La gente sacó mucho microcrédito a través del CDH los primeros 2 años, que son estos dos, 2010 y 2011. Entonces ya estaba endeudada y tenía que seguir pagando y no podía acceder a otro CDH. Entonces se ralentizó el crecimiento del crédito. A partir del 2013, una vez que ya se canceló la mayoría de los CDH, se vuelve a pedir otro CDH y esto vuelve a incrementarse. Entonces, esto es este comportamiento deriva bastante del CDH y de los créditos agrícolas principalmente. Aquí estamos viendo cómo se ha direccionado el crédito del BNF a través de los 3 distintos segmentos a los que atiende: el comercial, el consumo y el microempresa. Es lo que les decía, estas barritas azules explican la explosión del CDH que tuvo en los años anteriores y cómo nuevamente vuelve a ser parte importante, superando inclusive al crédito comercial de la misma institución. Y aquí está el BEDE. ¿Qué nos está diciendo el BEDE? El BEDE permite evidenciar la gestión que han tenido los GATS y permite también comparar cómo va de la mano la obra pública en los municipios y en el territorio, principalmente en lo que les decía de prosanidad y vialidad. El BEDE tiene más de 3.000 millones de colocaciones en el periodo 2007-2013 frente a los 591 millones que tuvo en los 6 años anteriores. Es decir, que hubo una función bastante eficiente, tanto de los GATS como del BEDE, tanto para entregar como para instrumentar. ¿Qué es lo que podemos concluir después de esta pequeña charla? Es que hay una recuperación en el crecimiento de los agregados monetarios al finalizar el primer trimestre del 2014. Si utilizamos esta variable como una proxy para lo que va a pasar dentro de el resto del semestre, pues podemos decir que en el año 2014 se crecerá un poquito más de lo que se esperaba crecer. De hecho, ya para el 30 de junio, el 31 de julio, perdón, deberían salir las cifras de crecimiento del primer trimestre. Entonces ahí podemos ver cómo, si tiene relación, como un ejercicio que es lo más fácil, coger la M2 o la M1 en su variación trimestral y relacionarla con el PIB. Y podemos ir viendo, cotejando y observando si es verdad que la masa monetaria nos está diciendo algo antes de lo que nos puede decir la variable del PIB. Ha existido una ralentización del crecimiento, de la profundización durante los 5 primeros meses del año. ¿Por qué? Porque el ciclo económico. No estamos decreciendo, pero estamos creciendo lentamente. Podemos crecer mucho mejor y para eso se necesitan políticas monetarias y financieras enfocadas hacia esa inclusión financiera. Recuperación del volumen de crédito de vivienda, principalmente por parte del BIES durante el mes de mayo. ¿Por qué? Porque ya se está instrumentando directamente a través del BIES la colocación del crédito hipotecario. Apoyo de la banca pública hacia el cambio de la matriz productiva por medio de líneas de crédito accesibles y la constitución de productos que permitan mitigar las limitaciones de acceso al crédito por parte de pequeños y medianos empresarios. Esto es lo que veníamos hablando, de cómo está constituido en el nuevo Código Monetario la arquitectura de la banca pública. Si bien tenemos los cinco bancos, ahora vamos a tener simplemente la CFN que va a encargarse de todo lo que es el apoyo al cambio de la matriz productiva, pero a los empresarios un poco más allá de los medianos y grandes y que apoyan principalmente a las líneas priorizadas como las industrias básicas, metalmecánica, maricultura, etcétera, etcétera, que son los sectores que ha priorizado la vicepresidencia. La CFN se va a encargar específicamente de eso, de apoyar a través de estas líneas con el fondo de garantía, con el factoring, a las empresas dedicadas al cambio de la matriz productiva. Y como es una cadena de valor, no simplemente como gobierno no puede apoyar simplemente en la cadena al último de la cola, que podría ser la empresa
que hace la harina para el pescado en la playa, para hacer la camaronera, estoy diciendo, necesita hacer desde el pequeño y el mediano productor, se tiene que enfocar también en la cadena hacia atrás, entonces tiene la otra herramienta que es el BNF. El BNF apoyará igual al cambio de la matriz productiva a través de las líneas como que les decía, por ejemplo, el café arábigo, el cacao fino de aroma, etcétera, etcétera. Tenemos el BIES y el BEDE que van a apoyar ahora van a seguir con el crédito de vivienda, pero también van a empezar de manera más radical con el crédito de vivienda de interés social, específicamente proyectos propios del BIES o del BEDE. El BEB que entraría en liquidación, pero desde el año 2013 ya transfirió 37 millones de su cartera al BEDE para estos proyectos. De igual manera transfirió otra parte al Banco del Pacífico, que es un socio aliado que tenemos en la banca privada, para estos mismos proyectos. Entonces ya podemos encontrar en la misma página web de tanto el Banco del Pacífico como del BEDE ya los proyectos de vivienda de interés social. Otra cosa también es el IESE. El IESE formalmente como banco entra también en liquidación, cambia su reestructura. El IESE va a estar a cargo del seguimiento académico de los estudiantes, pero la instrumentación del crédito va a ser a través del Banco del Pacífico. Por eso, si quieren pedir un crédito, ya no hay que ir al IESE, porque el IESE ya nos hace cargo de eso. Hay que ir al Banco del Pacífico y pedir el crédito educativo. El Banco del Pacífico tiene toda la infraestructura y tiene toda la capacidad para instrumentar de mejor manera que lo hacía el IESE. El IESE se va a encargar simplemente del seguimiento académico. El BEB, como les decía, entra en liquidación a partir de la aprobación del código y simplemente sus funciones las toma a cargo el BEDE. Como última cosa, ya para no alargarnos más, en cuanto al Código Monetario y Financiero, no es un conjunto de leyes que quieran atacar a determinado segmento. Es un conjunto de leyes primero que se agrupan en un solo cuerpo legal, alrededor de 37 leyes que permiten instrumentar de mejor manera y de manera transversal para que no se neteen los defectos, porque por un lado yo podía tomar una medida de política que hacía que suba mis activos externos de por un lado y por otro lado hacía que baje mis activos externos por otro lado, al final el efecto de política se neteaba y no llegaba a nada. Entonces esto lo que va a permitir es generar una armonización de todos los cuerpos legales y una mejor instrumentación de la política pública a través de un control, pero no a través de un seguimiento a la banca privada ni nada de eso, sino una mejor armonía tanto de la banca privada, de las cooperativas, de las sociedades financieras, de las mutualistas, de las tarjetas de crédito y de la banca pública, que son la principal herramienta en la materia financiera que tiene el gobierno central. Gracias.